Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer una inteligencia artificial para crear fotos realistas o sí, pues para crear fotografías realistas de alguna, pues aquí, pues en mi caso, pues de esta persona, ¿no? Que pues básicamente soy yo, ¿no? Para esto vamos a ocupar directamente, podría decirse que dos cuestiones. Puedes tener una computadora súper buena porque esto sí te va a exigir, mi computadora es un poquito arriba de lo decente, de lo normal, pero aún así le sigue debiendo o como que le debe al programa, ¿no? O sea que necesita más potencia. Mi computadora cuenta con una RTX 3060. Si tú tienes, o básicamente para esto vamos a sentar una computadora con tarjeta gráfica. Si tú cuentas con una tarjeta gráfica, ya sea Nvidia de la serie 1000, pues muy probablemente es de que no te funcione. Para esto mínimo creo que podría ser una series 20, 2060, 2070, 2080, 2090 o ya un poquito más recomendado una series 30, ¿no? 3060, 3050, lo que tú tengas. Para esto forzosamente vas a ocupar una tarjeta gráfica y hay de dos sopas, ¿no? Te digo, puedes hacerlo con una computadora o puedes hacerlo directamente en la nube, pero en la nube puede que esté un poquito limitado. Aquí en la nube no vas a ocupar directamente una tarjeta gráfica, puedes hacerlo desde tu celular, desde tu computadora, de cualquier computadora, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a hacer directamente desde mi computadora porque me es un poquito más práctico para todo esto. Para esto vamos a ir a lo que es Pinocchio. Ya te enseñé en un video anterior cómo instalarlo, cómo funciona, cómo instalar inteligencias artificiales, etcétera, ¿no? Bueno, ya estando en Pinocchio vamos a dar donde dice Discover y vamos a darle aquí, vamos a poner Photo Maker. Nos van a aparecer dos versiones. Me parece que no hay tanta versión, bueno, tanta diferencia entre una versión y otra, pero te recomendaría instalar la versión PhotoMaker 2, ¿no? Aquí como lo ven, simplemente le damos a donde dice Download, la instalamos. Ya te enseñé en otro video cómo se instalan las inteligencias artificiales. Inclusivamente aquí viene el link para ir a lo que es el GitHub, para ver lo que es el código, los repositorios, etcétera. Y aquí mismo viene lo que es el link para entrar directamente a la página y hacerlo de forma online, de hacerlo pues directamente en la nube, ¿no? La interfaz es bastante, o creo que es la misma, ya sea en la nube como en de forma local, pero pues te recomendaría hacerlo de forma local como para tener un poquito más de privacidad, ¿no? Es lo mismo. Bueno, aquí lo tenemos, cerramos esto y ahora sí. Bueno, ya teniendo lo que es instalada lo que es la inteligencia artificial, déjenme voy aquí y la inicio. La es PhotoMaker 2. La iniciamos y después de un rato que se inicie todo esto, porque esto sí lleva bastante tiempo, pues vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a esperar a que esto se inicie. De mientras voy a minimizar el programa y te digo, vamos a ocupar una serie de fotografías. Te recomendaría que las fotografías sean pues pues con la mayor calidad posible. Por ejemplo, mira, yo aquí tengo una fotografía y te recomendaría que fueran de diferentes ángulos, ¿no? Por ejemplo, en esta estoy volteando como a la derecha, en esta estoy como volteando un poquito como a la izquierda, y que se vean las facciones de la cara pues lo mejor posible, ¿no? También te recomendaría que en las fotografías no utilices, de ser necesario, lo que son aditamentos, ¿no? Como por ejemplo en esta fotografía ves que yo estoy usando unos lentes y en otra fotografía no. Bueno, en otro ejemplo que hice anteriormente estoy usando lo que son audífonos. ¿Por qué no te recomendaría usar este tipo de cuestiones? Porque la inteligencia artificial va a interpretar que así es tu cara, o sea que tú no estás usando unos anteojos, sino que así es tu cara y pues así te va a representar en todas las fotografías que quieras sacar, ¿no? Y el de lo mismo, pues estás usando los audífonos, ¿no? Con los audífonos va a pensar que así es tu oreja y así la va a representar en la mayor pues calidad de fotos o en la mayor cantidad de fotos que tú quieras hacer. Eso todavía no se inicia, está tardando un poquito más de lo normal, pero bueno, ya teniendo pues las fotografías pueden ser unas 3 4 5. Forzosamente la inteligencia artificial funciona con el idioma inglés, así que si no sabes inglés pues puedes utilizar lo que es el Google Traductor, pues básicamente un traductor, ¿no? ¿Por qué? Porque las indicaciones, el prompt o lo que tú quieras ponerle lo va a pedir o lo va a requerir en inglés. Te digo, este proceso pues suele tardar un poquito, así que vamos a esperar a que esto pues termine.
Y bueno, pues ya iniciada lo que es la inteligencia artificial, como lo ves, la interfaz esta que te estoy mostrando es muy similar o casi lo mismo que se mostraba anteriormente en la página. Y pues aquí ya tenemos lo que son todos los pasos. Bueno, aquí tenemos básicamente un instructivo de lo que tenemos que hacer, pero viene en inglés, ¿no? Como primer paso, pues necesitamos subir las fotografías pues de la persona, en este caso pues yo. Y pues bueno, vamos a iniciar con esto. De primer paso te recomendaría usar un ejemplo de estos prompts que tenemos aquí. Tenemos dos. Uno, el ejemplo viene con la actriz Scarlett Johansson. Simplemente le damos un clic, se nos añaden las fotografías y un prompt pues aquí viene, ¿no? Por ejemplo, Instagram foto, portátil foto de una mujer, la imagen debe de ser colorida, con la cara perfecta, con skin, con piel natural, sombras pues definidas y como pues por aquí decirlo como de película básicamente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo ya sea de la actriz Scarlett Johansson y un ejemplo con Isaac Newton. Aquí mismo vienen pues sus prompts, estos mismos los podemos editar y es lo más recomendable que te recomendaría hacer, ¿no? Bueno, es lo que te recomendaría hacer, editar los prompts que ya tenemos aquí, porque pues para tener una mayor cuestión, ¿no? Ya nada más sería cuestión de editar. Por ejemplo, si tú pones, si tú eres mujer, le pones le dejarías aquí de una foto de una mujer, no sé, usando un vestido, ¿no? O bueno, vamos a hacer esto, le voy a dar aquí donde dice remover y subir nuevas fotos, le damos aquí. Voy a seleccionar mis fotografías y les voy a arrastrar a la inteligencia artificial. Las arrastramos, las ponemos aquí, esperamos a que se suban y ahí están mis fotografías, ¿no? Ahora vamos a ponerle Instagram foto, foto de perfil, aquí le cambiamos, en lugar de woman le ponemos de amen, y le vamos a poner usando pues un traje, ¿no? Wearing as black suit. Le ponemos a Black Suite. El IMG forzosamente debe de estar en el prompt para que esto funcione, ¿no? Le vamos a dejar lo demás, Perfect Shade, Natural Skin, Hard Software, ok. Y después de esto viene ya después de que hemos puesto las fotografías y de que hayamos puesto nuestro prompt, podemos escoger un estilo de nuestra plantilla, ¿no? Por ejemplo, un estilo de Disney, de cinemática, de arte digital, etcétera. Si no quieres ponerle, pues lo dejas en sin estilo. Y ahora otra cosa muy importante es el Output Aspect Radio. Aquí podemos seleccionar, dejándolo así donde viene Instagram 1 2.1, te va a dar una imagen cuadrada, como pues de Instagram, ¿no? Podemos cambiarlo a que sea una imagen pues 16:9, como un formato del que estás viendo este video en YouTube, así como en horizontal, o de 9:16 como por ejemplo lo que se ve en TikTok. Aquí podemos cambiar lo que son las resoluciones. Mientras más resolución tenga, pues la computadora pues se va a tardar más. Así que bueno, le voy a dar en Subbit para que esto pues vaya avanzando. Pero bueno, como te digo, mientras más relación de aspecto, o sea, mientras más grande, pues puede que la imagen se tarde más, que a la computadora le cueste un poquito más de trabajo, que tarde un poquito más de tiempo, etcétera, ¿no? Y bueno, ya darle pues configurado todo esto y darle en Subbit, empezará a generar lo que son la imagen que le pedimos. O sea, sí, yo usando un traje negro, y vamos a ver pues los resultados. Al finalizar todo este proceso, la inteligencia artificial te va a dar dos posibles opciones de resultados. Esas dos opciones, pues ya sea que la quieras guardar, que la quieras previsualizar, etcétera. Ya dependerá pues de ti qué es lo que quieras hacer con esos resultados, ¿no? Y pues bueno, esto también se va a tardar un poquito, así que pues lo voy a pausar. Y bueno, como ven, ya está a punto de acabar y mi computadora está con los ventiladores casi al 100. No sé si se escucha en el video, pero pues están un poquito acelerados los que son los ventiladores. La imagen o las imágenes ya casi van a estar listas. Aquí simplemente sería cuestión de esperar. Y aquí tenemos los resultados, ¿no? Como te digo, mira, aquí tenemos el primer resultado, lo podremos expandir, bueno, lo podemos también descargar para verlo pues en la computadora. Simplemente lo guardamos aquí, le ponemos un título. El título viene tal cual como imagen, no viene con ningún formato, así que le podemos poner foto IA, por ejemplo, y lo forzosamente es que al final le pongas .png. ¿Ok? Si no le pones el punto PNG, pues básicamente tu imagen no va a tener formato y por lo tanto no te va a dejar abrirla. Le ponemos el nombre que queramos, punto PNG, le damos en guardar, listo. Vamos a minimizar esto para ver los resultados. Los resultados los tengo aquí. Abrimos la foto.
Y como ven, aquí está la foto. El resultado no es lo más perfecto posible de mi cara, porque las fotografías que puse no están muy bien tomadas, ¿no? Pero aquí tenemos el resultado. Aquí, como lo ven, tenemos los lentes. Los lentes no son los originales que yo tuve en las fotografías que puse, pero pues es lo que hay, ¿no? Aquí, como lo ven, tengo otra fotografía. La cara tampoco me ayuda mucho, pero pues se llega a parecer. Mientras más definidas estén las fotografías que vas a subir, pues los mejores van a ser los resultados. Ahora ponemos un man wearing ugly sweater. Vamos a poner ugly. Y pues bueno, ya recién acabado, se tardó un montón esto en generar este resultado, pero pues aquí los tenemos, ¿no? Como ven, aquí está este y aquí está este otro resultado. En este más o menos creo que se me parece la cara, pero en el segundo creo que no sé, dependiendo, ¿no? Y como lo ven, aquí tenemos pues los resultados. Aquí los podemos editar lo que es el prompt, cambiar lo que es el estilo, y pues básicamente así es como se utiliza esta inteligencia artificial. Me parece que los límites ya nada más serían cuestión pues de tu imaginación, de los prompts que tú quieras hacer y de tu tiempo que quieras estar aquí, pues dependiendo cuánto se tarde cada imagen que genere, ¿no? Así que bueno, esto ha sido cuestión de toda esta inteligencia artificial. Si el video te gustó, te recomendaría suscribirte al canal, me ayudas muchísimo, y darle like. Suscribirse no cuesta nada. Y creo que eso es todo en cuestión de este video. Así que nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.